Finalmente, hay una última pregunta científica que está referido a cuál es la valoración del modelo, del proceso de evaluación de la calidad del programa de formación docente en la educación superior, porque ese modelo, después que usted lo elabora, que fue la tarea científica anterior, la número 3, pues entonces hay que someterlo a consulta de especialistas y al criterio de los participantes, que pueden ser docentes, directivos, de los talleres de socialización del modelo, porque eso también es parte de la salida de su propuesta, su validación. Lo que pasa es que nosotros no vamos a utilizar métodos de validación, vamos a utilizar métodos que permitan valorar el modelo. Por eso aquí la tarea sería valoración del modelo, del proceso de evaluación docente, de la calidad del programa de formación docente en las instituciones de educación superior, mediante la consulta especialista y los criterios de los participantes en las acciones de socialización. Como ustedes pueden ver, desde la primera tarea hasta la última, ustedes tienen la lógica de la investigación. Pero cada tarea tiene resultados que son los que ustedes van a escribir con los métodos que ahora finalmente les voy a dar, les voy a explicar. Y esas 4 preguntas a su vez le dan la lógica de la tesis que ustedes deben elaborar. ¿Por qué? Porque ¿qué es la tesis? La tesis es el registro de la memoria escrita de los resultados de cada una de esas 4 tareas. Por lo tanto, el primer resultado de la tarea sobre los referentes teóricos y metodológicos de el objeto de la investigación que usted tiene, que en el caso que estamos llevando es el proceso de evaluación de la calidad del programa de formación docente en la educación superior, esa primera tarea que es el desarrollo de esos referentes, que usted es quien los tiene que desarrollar, pues eso precisamente es el contenido del primer capítulo de la tesis, que es un capítulo de desarrollo teórico. No es un marco teórico. ¿Qué diferencia hay? La diferencia hay que el marco teórico es cuando usted recopila conceptos asociados a su investigación. Nosotros no vamos a hacer un marco teórico. Ustedes deben hacer un desarrollo teórico metodológico. ¿Qué significa? Sí, estudiar teorías sobre el objeto de investigación, estudiar autores, qué han dicho, cómo lo han definido, estudiar definiciones de autores que se acercan al objeto que ustedes están investigando. Pero cuando ustedes tengan 3 autores que dicen esto es 3 cosas diferentes o comunes sobre lo que ustedes están estudiando, usted al final tiene que hacer su propia síntesis y decir, estos autores coinciden en que el proceso de evaluación de la calidad del programa de formación docente en la educación superior es un proceso que se caracteriza o que tiene estas características o que hay que tomar en cuenta esta condición, esta y esta. ¿Quién hizo esa síntesis? Usted. ¿De dónde la sacó? De lo que hablan otros autores. Pero usted tiene que poner su propia voz científica en este estudio teórico. Entonces, ese sería el primer capítulo. Incluso ahí ustedes deben definir qué es lo que se entiende por proceso de evaluación de la calidad del programa de formación docente en la educación superior, que es el objeto de este investigador que yo estoy poniendo de ejemplo. Pero cada uno de ustedes va a tener que definir qué se entiende por el proceso de la enseñanza de la educación ambiental en la carrera de biología, porque hay quien estudia ese objeto, o van a tener que definir qué se entiende por el perfil ético de
o la ética, perfil o ética, en la formación del profesional de derecho en la universidad, en la educación superior, o van a tener que definir de acuerdo al objeto de cada quien en ese primer estudio teórico, que será el primer capítulo de todas las tesis. Tiene que estar la definición del objeto, y después más adelante, no ahora, ustedes van a saber por qué eso es imprescindible. Bien, la segunda tarea que se refiere a el estado inicial del objeto de cada quien, en este caso del proceso de evaluación de la calidad en el programa de formación docente de educación superior, eso que es el diagnóstico, donde ustedes van a aplicar la encuesta o van a observar procesos o van a hacer entrevistas, etcétera. Ese diagnóstico, o van a revisar qué dicen los programas, qué dicen las normativas sobre ese proceso que ustedes están estudiando, con lo que van a caracterizar y van a hacer el diagnóstico de su objeto, es el segundo capítulo de la tesis. Segundo capítulo de la tesis, entonces, el diagnóstico del objeto. Estado inicial de el proceso de evaluación de la calidad, en este caso, para seguir el mismo ejemplo, para que ustedes vean que todo lleva el objeto implícito. Bien, y un tercer capítulo, que puede ser el último, para que la tesis no sea tan extensiva, sino robusta en contenido. Un tercer capítulo puede ser, entonces, los resultados de la valoración de la propuesta elaborada, en este caso del modelo, porque aquí este autor investigó sobre un modelo. Entonces, después que usted tiene sus referencias teóricas, da su propia definición, tiene el diagnóstico con los problemas que van a salir en ese diagnóstico, en ese proceso, entonces que con eso usted va a elaborar su modelo, su concepción, su estrategia, lo que haya dicho que es lo que usted se propone elaborar. Y después, como parte de ese mismo capítulo, entra la valoración del modelo o de la estrategia o de la concepción o de la metodología o de lo que usted se haya propuesto que va a hacer. Y ahí van los resultados de la consulta especialista, que hay que hacerlo con un método, de acuerdo con un formulario, etcétera. Y también van los criterios que se recogen de los participantes en las acciones de socialización de su propuesta. Porque obviamente ustedes van a recoger criterios especialistas, pero también van a socializar la propuesta en talleres. Y cuando hacen talleres, los participantes en los talleres, ustedes deben de recoger sus criterios sobre su propuesta. Y eso les sirve también de salida y de validación de lo que han hecho.